Hola mi gente hermosa, antes de comenzar, me gustaría agradecerles por el tiempo que se toman para disfrutar mi material. También agradezco todo el apoyo que le dan, les mando un saludo muy especial. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos con el video. La historia comienza con nuestro protagonista llamado Jin-soo. Estudiante de tercer año en la especialidad de cirugía general, el prota se encontraba en un antro. Ahí estaba peleando con un sujeto por culpa de su novia, pues el hombre estaba ebrio y se propasó con la mujer. El prota se enojó mucho por eso y lo golpeó, esto sin saber que le traería graves consecuencias, pues la otra persona era su consejero escolar en la universidad. Sin embargo, sin importar la razón, el precio por haber golpeado a su consejero académico fue gigantesco, ya que no había terminado su especialidad y fue despedido, quiso buscar trabajo en otros hospitales, pero no tenía especialidad y tampoco experiencia, además de no tener un buen respaldo familiar. Y para el colmo, la persona que se suponía que era un inversor que lo ayudaría a poner su clínica, terminó estafándolo, aunque denunció el hecho, no pudieron encontrarlo. Después, se enteró que el tipo que lo estafó era conocido del asesor académico al que había golpeado anteriormente, y la cereza del pastel fue que su novia terminó dejándolo. Sí, la que tenía más del 50% de culpa, terminó abandonándolo cuando más se le necesitaba. Así fue como en un solo momento, por una mala decisión, su futuro cayó completamente y su vida se fue al retrete. Después de estar en lo más bajo, el prota tomó la determinación de afrontar el hecho y tomar al toro por los cuernos, por lo que decidió disculparse, si era necesario arrodillarse a su asesor académico, pero al entrar a la oficina del profesor, grande fue su sorpresa, pues la mujer que se suponía que había defendido para que no se sobrepasaran con ella y mantener su dignidad intacta, mujer por la que había mandado todo al carajo e incluso lo había abandonado, estaba ahí, haciendo cosas deliciosas con el asesor. Al ver esa escena, el prota estalló contra las dos personas. Bueno, ellos negaron todo. Aun cuando estaba tan enojado, el prota decidió no hacer nada y solo se marchó. Al regresar a su cuarto, se encontró con cierto sujeto que solo le preguntó su nombre y lo apuñaleó en el cuerpo. Lo encajueló y lo enterró a las afueras de la ciudad, y mientras lo enterraba se comunicó con su cliente, quien era el profesor. Así terminó la vida de este desafortunado chico, que por defender a su novia, terminó perdiendo la vida. Hay que hacerle un corrido. Mientras él perecía, una luz se le acercó al prota y le comentó que había tenido una vida desafortunada, por lo que tenía la oportunidad de adquirir un ticket de renacimiento y vivir una nueva vida. El prota accedió y decidió seguir viviendo como cirujano en otro mundo donde pudiera tener muchos pacientes. La luz le dijo que lo mandaría a un lugar donde pudiera usar esas habilidades y que tuviera demasiados pacientes, así como el prota quería. El prota fue transportado a otro mundo. Al despertarse vio que todo era real y no un sueño. Se puso tan contento que comenzó a brincar de alegría, pero se dio cuenta de que en el lugar en donde apareció, había algo extraño. Muchos cuerpos estaban tendidos. La escena era más como un campo de batalla, los gritos estaban por doquier. Fue entonces que de sopetón le llegaron los recuerdos del cuerpo al que había reencarnado. Después de calmarse un poco y recordar todo, se dio cuenta que había aparecido en el periodo de los 3 reinos de China. Después de entender lo que pasaba, el prota se abalanzó a ayudar a los heridos. Ahí se encontró con un sirviente suyo que lo estaba buscando como loco y después de una breve charla, el prota le pidió que buscara agua, algunas agujas e hilos. Este material lo ocuparía para ayudar a los heridos. El sirviente corrió a buscar el material, mientras el prota revisaba las heridas manualmente. El sirviente regresó con los materiales que necesitaba y de inmediato el prota se puso a trabajar. Además, otras personas sobrevivientes se acercaron al prota. Curar a otras personas no era nada fácil. El prota se dio cuenta de que estaba nervioso, pero si seguía desperdiciando tiempo, el paciente moriría. Así que tuvo que reponerse y continuar el tratamiento. Después de un tiempo, el prota terminó de coser al paciente y ya no había peligro para él. La esposa del enfermo no podía creer que su esposo estuviera con vida. El prota se presentó ante las personas como estudiante de medicina y ayudó a todos los heridos. El trabajo fue pesado, pero ayudó a todos como pudo, aunque al final, alguien no soportó y murió. El prota se afectó un poco por no haberlo salvado,
pero sabía que no podía hacer nada. Después de ayudar a todos los heridos, el prota decidió irse a su casa con su sirviente. En el camino hablaron de quienes habían atacado a esa aldea. Según el sirviente, los responsables del ataque fueron los bandidos de la montaña. Después de caminar un poco, por fin llegaron a la casa del prota. Entonces se fue a lavarse la cara. Ya de camino a su habitación, el prota se encontró con uno de sus hermanos mayores, quien corrió hacia él preocupado y le preguntó si estaba bien, pues había escuchado del sirviente que, en el camino, habían sido atacados por bandidos. El prota le dijo que todo estaba bien y que no tenía ninguna herida. Entonces, preguntó por el estado de salud de su madre. El hermano contestó que seguía igual que siempre. Después de intercambiar algunas palabras se despidieron y cada uno se fue a su habitación. Al otro día, después de despertarse, el prota comenzó a hacer algunos ejercicios básicos. Al finalizar, se fue a desayunar. Se dice que el desayuno es el alimento más importante del mundo. Sin embargo, el prota se sorprendió cuando vio que eran solo verduras de desayuno y no había nada de carne. Ya en la mesa, uno de sus hermanos mayores le comentó que se enteró que ayer se había topado con algunos bandidos. El prota contestó que sí, pero que afortunadamente logró escapar rápido y no salió herido. El hermano mayor lo reprende, diciendo que es bueno leer libros, pero sería mejor que entrenara para que no tuviera problemas más adelante. El prota contestó que sí había decidido entrenar artes marciales, ya que el ataque de los bandidos le abrió los ojos, por lo que tenía que aprender algo para por lo menos huir cuando haya una situación similar. El mayor se sorprendió, pero igual dijo que era importante hacerlo. Después de terminar el desayuno, los tres hermanos se fueron a visitar a su madre enferma. La mamá se sorprendió al ver a su hijo menor e intentó levantarse un poco, pero el dolor no la dejó. El prota corrió hacia ella y la sostuvo para que no se moviera. Mientras platicaba, el prota comenzó a examinar a su madre, y después de una examinación, su primer diagnóstico fue que el hígado estaba muy enfermo, ya que al pasar su mano por esa zona, ella tenía un intenso dolor. Pero antes de terminar el chequeo, el prota fue detenido por su hermano mayor, ya que su madre sufría. El prota le dijo que era importante seguir haciéndolo, ya que cuando estaba fuera, él leyó algunos libros médicos, por lo que tenía un poco de conocimiento en la materia. El hermano mayor se mofó de eso y lo regañó, diciéndole que no puede ser médico solo leyendo libros y que dejara de presumir o se enojaría. Entonces, intervino el segundo hermano. Dijo que el sirviente había informado que el menor había tratado a las víctimas de los bandidos. El hermano mayor se sorprendió y dijo que se dejara de bromas, pero el prota lo confirmó. Después de discutir, el segundo hermano dejó que el prota examinara a su madre. Con una intensa y extensa examinación, comenzó a diagnosticar que el hígado y el estómago estaban bien, y que la causa del dolor era por inflamación de la vesícula biliar, ya que todos los síntomas apuntaban a ese malestar. La técnica para tratar dicho problema no existía en esa época. Eso le resultaba en un problema para el prota. Por su parte, la madre le dijo que estaría bien, pues ya tenía una prescripción que le había dado cierto médico, pero el prota estaba pensando en cómo resolverlo, cuando de repente vino a su cabeza información sobre hierbas medicinales. Entonces pidió al segundo hermano la prescripción del médico, y pudo ver que la medicina que recetó el médico no era nada útil. El prota recomendó ciertos alimentos que podrían ayudar a su madre con el dolor momentáneo, pero se tenía que buscar una forma de curarla y la única opción era abrirla y operarla. Cuando los hermanos escucharon esto quedaron estupefactos. Al escuchar esas palabras, como lo habrán imaginado, los hermanos se mostraron reacios a abrirle el abdomen a su madre para curarla. El prota trató de persuadir a sus hermanos, pero no pudo lograrlo. Y mientras discutían el prota dijo en voz alta que su madre moriría si seguían así, pero antes de que pudiera decir algo más, el hermano mayor le dio una bofetada y le dijo que dejara de decir tonterías, y cuando estaba a punto de pegarle otra vez, el segundo hermano lo detuvo. El prota estaba furioso por el golpe que le había dado su hermano mayor, así que intentó atacarlo, pero falló, y mofándose el hermano mayor decidió abofetearlo una vez más, pero otra vez fue detenido por el segundo hermano. El segundo hermano regañó al prota y al hermano mayor por comportarse de esa manera en frente de su madre enferma. Al final, los hermanos se disculparon con su madre por tal comportamiento.
La madre por su parte les dijo a sus hijos que seguirían el diagnóstico del prota, ya que no tenía caso pagar mucho dinero por medicamentos que no funcionarían. Así los tres hermanos salieron de la habitación de su madre. El prota por su parte seguía pensando en cómo salvar a su madre, ya que, de seguir así, definitivamente moriría. El hermano mayor de la nada se disculpa con el prota, diciendo que sentía haberlo golpeado, pero que era por el calor del momento. Por su parte el prota mencionó que le gustaría hacer algunos ejercicios de artes marciales, y le pidió a su hermano mayor una competencia. Quien ganara tendría un favor del perdedor. El prota pensaba que si quería que su hermano lo escuchara, tenía que usar la fuerza, y qué mejor que practicando artes marciales. El segundo hermano sería el observador de la batalla. Los dos hermanos se prepararon, pero la realidad a veces es decepcionante. El prota se abalanzó hacia su hermano, pensando que podía pegarle un golpe, pero fue mandado a volar con una potente patada. El prota en el piso pensaba que sus movimientos eran demasiado rápidos y que no los pudo observar, y como una persona terca que no sabe perder, siguió lanzándose de frente hacia su hermano mayor, pero el resultado siempre fue el mismo. Golpe tras golpe, terminó en el piso. Al final de la lucha el hermano mayor le dijo que pensaría qué favor le pediría. Después de la golpiza que le propinó su hermano mayor, el prota se fue a su habitación a descansar y curar sus heridas. Mientras lo hacía pensaba en todo lo que necesitaría para la cirugía de su madre, desde las herramientas, como el bisturí, la donación de sangre y la más complicada de todas, la anestesia. No sabía qué utilizar en su lugar, además de la aguja para inyección, pues no sabía si los herreros tendrían la habilidad para realizar dicho artefacto. Pero, primero lo primero, el bisturí. Para hacerlo necesitaba dinero para pagarle al herrero. Así que fue con su segundo hermano para pedirle su mesada. Cuando tenía el dinero, salió al pueblo y mientras caminaba buscaba cierta comida tradicional por todos lados enérgicamente. Los bollos. Los bollos son una comida tradicional china. Él quería comerlos, ya que se había enfadado de comer solo verduras. Pero para su mala suerte, ese tipo de comida no se vendía en esa época, por lo que se dio por vencido y decidió ir primero al herrero para pedir el cuchillo pequeño que utilizaría como bisturí. De ahí siguió caminando hasta que llegó a una tienda, buscó un reemplazo para la anestesia, pero no encontró nada. Le preguntó al tendero si tenía alguna hierba que causara parálisis por un tiempo. El tendero contestó que no tenía ese tipo de hierbas. Un anciano que escuchó la plática, abordó al prota y le preguntó cuál sería el pago si traía las hierbas. El prota negoció con el anciano hasta que llegaron a un precio medio. Después de negociar, el prota siguió su camino. Ahora, para poder encontrar la hierba que más se adapte a lo que necesita, tenía que experimentar y para ello necesitaba ratas, así que fue a las afueras de la ciudad, a los barrios bajos, para conseguirlas. En las afueras de la ciudad, llegó a un pueblo llamado el Pueblo del Pobre. Ahí toda la población es extremadamente pobre. Se decía que en ese pueblo es donde morían una o dos personas a causa del hambre todos los días. Mientras vagaba por el pueblo, el prota se dio cuenta que había una multitud a mitad de calle. Entonces se acercó y miró de cerca qué era lo que pasaba. Ahí estaba una persona herida en el suelo. Esta persona se había caído del árbol cuando intentaba cortar algunos frutos. El prota se presentó como doctor y se dirigió al paciente para examinarlo. El primer diagnóstico fue que la persona tenía roto el hueso del pie, pero no tenía forma de comprobarlo, así que no sabía cómo arreglarlo. Después de aplicar un poco de limpieza y amarrar el pie del paciente, logró detener el sangrado. Luego pidió algunas telas y agua limpia. Las personas a su alrededor se hicieron los desatendidos, mientras que el pequeño hijo del paciente dijo que buscaría lo que necesitaba y salió corriendo. El prota por su parte siguió examinando de forma más minuciosa la herida del hombre. En un parpadeo apareció una especie de ventana ante los ojos del prota. Esta ventana era un escáner que le mostraba la parte rota del hueso. El prota sorprendido pidió ayuda a las personas cercanas para detener al paciente y así él podía acomodar el hueso de forma correcta. Después de un momento, el niño volvió con el agua y la tela, entonces comenzó a limpiar la zona afectada. El prota cerró la herida con aguja e hilo, mientras las personas lo observaban asombrados. Después de terminar de coser la herida, una persona le preguntó al prota la razón por la que había venido al pueblo. El prota
Contestó que necesitaba algunas ratas. La persona entusiasmada preguntó cuántas y cuánto pagaría por ellas, pero antes de contestar, el niño lo interrumpió diciendo que él capturaría a todas las ratas que necesitara gratis. A cambio pedía que el tratamiento de su padre fuera gratis también. El pequeño dijo que tendría a todas las ratas en 3 días. El prota dijo que regresaría en ese tiempo, antes de retirarse. El prota enseñó al joven niño cómo debería atender la herida de su padre para que sanara rápidamente. Al terminar, regresó al otro pueblo a recoger el bisturí que había mandado hacer con el herrero. Para desinfectar el cuchillo tenía que conseguir alcohol, así que fue a un burdel, pensando que ahí podría conseguir algo de licor. Cuando llegó al burdel, entró como Pedro por su casa, hasta el fondo. Ahí se dio cuenta que alguien estaba discutiendo, caminó hasta donde estaba el alboroto. Se encontró a un hombre discutiendo con una mujer, el tipo la golpeó y comenzó a regañar a los guardias. El hombre seguía furioso y terminó sacando su cuchillo e hirió al guardia. Entonces el compañero del guardia utilizó su espada para detener al hombre. Al final, el cliente enfurecido salió corriendo del burdel. Por su parte, el prota se acercó al guardia para tratar su herida. Sin embargo, el guardia se negó y se fue. El guardia creía que no era un doctor, así que no tenía confianza. Pero el prota no le dio importancia al comentario del guardia y se dirigió a la sirviente del burdel para pedirle licor. La mujer contestó que ahí no vendían alcohol, para comprarlo tenía que ir a una tienda de licores. El prota salió a comprar el licor a la tienda de licores más cercana. De camino a casa, escuchó a alguien pedir ayuda. Al asomarse al lugar vio a los guardias del burdel. El hombre que había sido herido por el cliente anteriormente estaba en muy mal estado. El prota quería irse sin ser descubierto, pero el compañero se dio cuenta que estaba ahí y le pidió de favor que revisara a su hermano. El prota le contestó que ellos buscarían ayuda por su parte, por lo que él no podía hacer nada, ya que el prota seguía resentido con ellos, pero el guardia se arrodilló y suplicó perdón. Necesitaba que tratara a su hermano. Cuando el prota se proponía a revisar al paciente, el doctor del pueblo llegó al lugar. El nombre del doctor era Bong. El doctor Bong revisó al paciente y dijo que le habían cortado la vena más gruesa del rostro, y tendría que utilizar la acupuntura. Al escuchar esto, el prota se sorprendió, pero no dijo nada y siguió observando. La acupuntura del doctor Bong funcionó y detuvo el sangrado, pero dijo que los próximos 15 minutos eran cruciales. En ese tiempo se debería detener el sangrado por completo, pero si no lo hacía, ya no habría vuelta atrás. El prota, al escuchar eso, pensó a sí mismo que el problema se resolvería si volviera a reconectar las venas o vasos sanguíneos, pero prefería no meterse en asuntos de los demás. Sin embargo, se percató que el doctor Bong lo llamaba para preguntarle quién era. Él se presentó como estudiante de medicina, pero el doctor Bong tenía sus sospechas. El prota audazmente le dijo que él podría conectar las venas del paciente. El viejo doctor se sorprendió al escuchar esto y se dio cuenta que no era un estudiante cualquiera, así que le dio la oportunidad de intentarlo. El prota comenzó a unir los vasos sanguíneos del paciente con ayuda del doctor Bong. Aunque no sabía de acupuntura, decidió que más tarde trataría de aprenderla. En el proceso, el doctor Bong se sorprendió hasta el final de la cirugía, pues desconocía tal técnica médica. Al final el prota terminó de unir los vasos y cerró la herida con hilo y le recomendó al familiar del paciente que le diera de comer gachas y que limpiara la herida con vino blanco en las mañanas y tardes. Después de la cirugía, los hermanos se despidieron y se fueron. Entonces el prota aprovechó para pedirle al viejo doctor que le enseñara acupuntura. El doctor accedió siempre y cuando el prota le enseñara a cómo unir vasos sanguíneos y cocer la carne, el prota dijo que sí. Para cuando se despidió del doctor Bong ya era de noche, así que se apresuró a su casa. Cuando llegó, encontró a sus hermanos cenando. Ellos estaban charlando acerca de la mejora de su madre. Sin embargo, se percataron que en el brazo del prota estaba una mancha de sangre. Los hermanos le preguntaron qué había sucedido. El prota les dijo que no se preocuparan, la sangre no era de él, sino de una persona a la que había tratado. El hermano mayor le dijo que si estaba jugando a ser doctor o estaba intentando conseguir reputación. El prota molesto les dijo que no había nada de malo con intentar tener reputación. Además, estaba intentando estudiar sobre la enfermedad de su madre.
Al final el hermano mayor decidió cambiar el tema de conversación, recordando que le había dicho que le enseñaría artes marciales, entonces le dijo que lo siguiera, porque le enseñaría el arte de la espada. Se fueron al patio, el hermano mayor preparó una protección extra para el prota, pero el prota le preguntó a su hermano, ¿por qué él no tenía la protección que él tenía? El hermano mayor dijo que no la necesitaría, ya que ni siquiera lo tocaría, y en dado caso que lo llegara a tocar, entonces se pondría la protección. Se prepararon para comenzar la práctica de la espada, con espadas de madera. El prota recordó que en su vida pasada había practicado kendo, así que decidió utilizarlo, ya que no conocía otra técnica más. Gracias por llegar a esta parte del video. Llegamos al final del primer resumen de esta genial historia. Si les gustó el video, le encargo que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete, dejen su like, activen la campanita, para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo material. Sé que es mucho pedir, pero si aumentamos el número de likes me ayudaría mucho para que YouTube muestre mi material. Sin nada más que decir, se me cuidan mi gente.